La pregunta número 17 me muestra una curva de calentamiento, 4 presuntas curvas de calentamiento. Me dicen cuál de ellas es la correcta. Y en el contexto puedo leer la definición de lo que es una curva de calentamiento. El contexto dice, la curva de calentamiento de una sustancia pura es una gráfica que muestra algunos cambios que ocurren en la sustancia a medida que le suministramos calor, desde el estado sólido hasta transformarse en un gas. Simplemente, la curva de calentamiento es qué le ocurre a la temperatura de una sustancia a medida que le incrementamos el calor, a medida que pasa el tiempo y le suministramos calor. Todos sabemos que desde el estado sólido hasta el estado gaseoso debe pasar por el estado líquido. Entonces, la curva de calentamiento debe prever ciertos cambios de estado. Lo lógico es que cuando a una sustancia pura se le aumente la temperatura, es porque se le suministró calor. Y de la misma manera, siempre que le suministramos calor a una sustancia, esperamos, por lógica, que su temperatura se incremente. Esto es cierto siempre y cuando no haya cambios de estado. Una sustancia en un estado aumenta su temperatura al suministrarle calor. Pero cuando está en un cambio de estado, a pesar de que se le suministre calor, su temperatura se mantiene constante. Entonces, una curva de calentamiento parte de un punto, parte de cierto punto donde la sustancia es sólida y empezamos a agregarle calor. Calor agregado, 0. A medida que le adicionamos calor, Q, calor representado por Q, la temperatura de ese sólido se va a incrementar de manera lineal. Cuando el sólido llega a una temperatura llamada temperatura de fusión empieza a cambiar de estado. El sólido empieza a derretirse, a fundirse y su temperatura se mantiene constante. ¿Cuánto tiempo? Pues el tiempo que sea necesario para que el calor le permita pasar del estado sólido al líquido. Cuando pase totalmente al estado líquido, si le seguimos suministrando calor, la temperatura del líquido se va a incrementar. El incremento en la temperatura del líquido hace que tengamos una nueva temperatura que será la temperatura de ebullición. Resumiendo, cuando un sólido se calienta, su temperatura aumenta. Cuando a un sólido en el punto de fusión le suministramos calor, su temperatura se mantiene constante. Y el calor adicionado es empleado para separar las moléculas y llevarlo al estado líquido. Ese calor hace que las moléculas se desordenen, se separen, que tengan mayor energía potencial. Esa energía hace que cambie de estado. En el líquido, si le aumentamos el calor, su temperatura aumenta, pero hasta la temperatura de ebullición, porque en la temperatura de ebullición nuevamente ocurre un cambio de estado de líquido a gaseoso y la temperatura se vuelve a mantener constante durante un periodo. ¿Cuánto? Pues el tiempo necesario para que la sustancia pase al estado gaseoso, al estado de vapor. Y una vez en el estado de vapor, la temperatura nuevamente se incrementa por cada incremento en el calor suministrado. De manera que lo que tenemos en el tablero, lo que acabamos de dibujar, es una curva típica de calentamiento. Sólido calentándose, sólido fundiéndose, líquido calentándose, líquido ebulliendo y vapor calentándose. Como vemos, la curva típica de calentamiento es esa, y la figura que encontramos más parecida entre los 4 es la C.